sabemos que aumentar la productividad en los sistemas agrícolas es muy difícil, así que es un tema o es un título un poco ambicioso, pero yo creo que voy a referirme a algunos aspectos solamente, no a todos. Claramente los productores son quienes más saben acerca de cómo aumentar la productividad, y yo simplemente me voy a referir a algunas características importantes que considero para estas variedades santas, ¿ya? Por supuesto, ya se ha hablado de las variedades que son, en el fondo, las primeras variedades que hemos obtenido a partir del programa de mejoramiento genético que realizamos en Chile y en conjunto entre la Universidad Católica y el Consorcio Tecnológico de la Fruta. Estas variedades ya algunos de ustedes las conocen: Santa Clara, Santa Catalina y Santa Teresa. ¿Cuáles son las principales características de estas variedades? He tratado de ser muy resumida en mis aspectos, digamos, de cómo yo las veo, estas variedades, cómo hemos tenido en estos últimos años experiencias en relación a ellas, y creo que las características mejor logradas son de mayor tamaño de fruta. Hicimos un esfuerzo por mejorar el tamaño de la fruta, y también son variedades muy remontantes, ¿ya? Estas dos condiciones las hacen también variedades que son de alto potencial de rendimiento, son muy productivas. El mayor tamaño de fruto, al calcularlo en términos de peso promedio por fruto, vemos números bastante interesantes, a pesar de que esto ha sido obtenido en algunos ensayos comparativos. Siempre es diferente cuando las condiciones de cultivo son también distintas, pero ya con estos números podemos ver que nuestra variedad estándar, la Heritage, en un ensayo comparativo tiene aproximadamente entre 2,8 a 3 gramos por fruto. Nuestras variedades superan bastante esos números, ¿ya? El mayor tamaño del fruto no necesariamente está asociado a una menor calidad en términos organolépticos. Existe a veces el mito, es un mito que ha sido desmentido desde el punto de vista científico. En bastantes otras especies se ha asociado, ¿verdad?, el tamaño del fruto con el sabor, y no necesariamente un fruto de mayor tamaño, ha sido, como dije, demostrado científicamente, un fruto de mayor tamaño tiene menores calidades organolépticas del fruto. Esto se puede medir mediante algunos parámetros como los sólidos solubles, el porcentaje de acidez y la relación entre acidez y azúcar, pero también para mí las muestras más importantes han sido de tipo sensorial, pruebas sensoriales que se han hecho no solamente en Chile, sino que en algunos supermercados en el extranjero, que han dado cuenta que las tres variedades presentan características organolépticas y de sabor y aroma bastante sobresalientes. Otro aspecto que es importante destacar es que el mayor tamaño de fruta implica realmente una mayor eficiencia en la cosecha, ¿ya? Y eso claramente es también un factor de rendimiento. Nosotros estamos acostumbrados, como dije, a nuestra variedad más utilizada en Chile, que es la variedad Heritage, que es una variedad de tamaño pequeño, y por supuesto que eso hace que la cosecha sea más compleja y de menor eficiencia en un mundo en que estamos enfrentando, ¿verdad?, una escasa disponibilidad de mano de obra. No solo en términos de costos, sino que en realmente disponibilidad para que podamos efectivamente entrar a los campos. Otro aspecto pequeño que debo destacar es el hecho del desprendimiento. La forma del receptáculo que tengan las variedades también es un factor que el mejoramiento genético debe observar, porque muchas veces algunos receptáculos que tengan guatitas aquí pueden impedir un buen desprendimiento de la fruta, y eso también las tres variedades que hemos observado, que hemos tenido, digamos, así como las nuevas que van a venir
en el futuro tienen que tener esa forma un poco más alargada y con un receptáculo bien formado, de tal forma de ir mejorando este desprendimiento. Otro de los mitos que quisiera yo deshacer en el fondo es que el mayor tamaño del fruto implica que estas frutas serían solo para mercado fresco. En el mundo de la frambuesa no existe realmente variedades que estén destinadas al consumo fresco versus variedades que estén destinadas al consumo en congelado. Esto se va a ir produciendo probablemente en el futuro. Algunas especies, como por ejemplo el tomate, que es una especie ya muy atacada por el mejoramiento genético, es decir, atacada en el buen sentido. Quiero decir que existe una clara diferencia entre variedades de industria y variedades de consumo fresco. Pero en el caso de la frambuesa, la verdad es que esta distinción no es posible hacerla, no existe realmente una línea de variedades que son aptas para la industria y una línea de variedades aptas para el mercado fresco. Nuestras variedades santas, en realidad hemos visto buenos resultados, especialmente con Santa Catalina y Santa Clara, ya que han tenido incluso resultados de porcentaje de desgrane en el túnel de frío menores a las variedades éritas, pero nosotros hemos también observado que las características del fruto, cuando mayor tamaño de fruto está dado por un mayor número de drupéolos versus el tamaño de los drupéolos, tiene efectivamente una mejor aceptación en el túnel de frío. Quiero decir que se daña menos la fruta. En estas tres variedades que aquí observamos, la verdad es que la Santa Teresa, que es claramente la de mayor tamaño, también tiene un mayor número, o sea, un mayor tamaño de drupéolo, y eso hace que esta variedad en particular sea un poquito más compleja para ser utilizada en el frío. Pero las otras dos, Santa Catalina y Santa Clara, funcionan realmente muy bien en el frío. Yo había comentado entonces que otra de las características muy claras de las tres variedades Santa, y probablemente de las nuevas variedades que vengan también será así, es el alto grado de remontancia. Y la remontancia se entiende por esta capacidad de la frambuesa de producir frutas, flores y frutas, por supuesto, en el brote de la temporada, que conocemos como hijuelo o retoño, ¿ya? Las variedades que son remontantes tienen la capacidad de producir fruta en el hijuelo, y esto es, por supuesto, la fruta de otoño. Ahora, hemos visto también, como por ejemplo la érita, que es considerada una variedad remontante, hemos visto que esta variedad en muchas ocasiones florece y fructifica solo en la parte superior de la planta. Pero, sí, escuché a alguien que me estaba interrumpiendo, pero puede ser que haya sido un micrófono abierto. Si alguien tiene, si es que no se escucha bien, ustedes me avisan. Bueno, la remontancia entonces de estas variedades significa que no solamente producen en el hijuelo, sino que producen a lo largo de todo el hijuelo. Esto hace claramente que el potencial productivo de estas variedades sea superior. Esto nos llevó a nosotros en forma internacional a definir una línea de remontancia. Es decir, por ejemplo, en esta escala que hemos construido, vemos que cuando no existe floración en todo el hijuelo, evidentemente esta es una variedad no remontante, como por ejemplo la Míquer y la Tulamín. Cuando hay un 20% de las yemas del hijuelo solo en la parte superior, entonces hemos llamado que es el grado 2 de remontancia. Y así sucesivamente vemos que nuestras tres variedades se ubican entre los mayores grados de remontancia. Ahora, esta remontancia también está influida por el frío. Hemos visto que en el caso de la Eritas, que yo les mostraba, cuando no recibe frío
Cuando la Marina, Erika... ¿nos podría dar un minuto para bloquear todos los micrófonos? Porque hay algunos abiertos, por favor. Sí, perfecto, no hay problema. Claudio, si puedes bloquear los micrófonos. Ya, ahora parece que estamos ok. Me habían bloqueado a mí también, eso no es muy bueno, pero ahora ya estamos en tierra derecha. Les comentaba entonces que una observación que nosotros hemos hecho también es que las variedades que son poco remontantes o que tienen un grado menor de remontancia tienen una necesidad de vernalización. ¿Qué significa la vernalización? Requieren que acumular horas frío durante el periodo de crecimiento. Eso hace que estas plantas que son poco remontantes requieran entonces climas con altas, digamos, diferencias de temperaturas entre el día y la noche. Excursión térmica. Eso significa que acumulan frío durante la noche y por lo tanto producen en mejores condiciones. Por eso que las variedades poco remontantes tienen algunas limitaciones en cuanto a distribución. Distribución me refiero geográfica. Ya vamos a ver eso más adelante en un mapa en que yo les coloco cuáles serían los límites norte en el caso de la erita para las condiciones nacionales en Chile. Bien. Bueno, aquí entonces les comento y pueden ver en la foto, ¿verdad? Que las tres variedades tienen un alto grado de remontancia y además, al ser muy remontantes, no tienen estas necesidades de vernalización, lo que las hace mucho más versátiles para ser colocadas en cualquier parte, en cualquier condición. Pero también aquí me voy a detener un segundo porque la remontancia o el alto grado de remontancia tiene una implicancia en términos de manejo de las variedades. Normalmente en un huerto normal de Heritage, como el que vemos acá en invierno, vemos que se produce, ¿verdad? Está aquí claramente toda la parte que ya fue productiva y que son los restos de la fruta que ya fue cosechada. La planta entra en receso y nosotros normalmente cortamos y hacemos una poda por debajo, ¿verdad?, de las yemas que han sido ya utilizadas o que donde se ha producido la producción de fruta. Entonces, de esa forma obtenemos estas cañas que van a brotar en primavera y van a producir fruta de caña, que es la que conocemos fruta de primavera. Eso es lo normal en Chile. Sin embargo, en el caso de las variedades Santa y otras variedades nuevas que existen en el mercado, no solamente las nuestras, vemos que entonces los laterales florales durante la temporada se han producido desde la base de la planta y eso hace que se produzca, o sea, que tengamos que cuidar la poda de otra forma si es que nosotros queremos producir efectivamente fruta de caña. Este esquema que les muestro aquí, podemos observar que las variedades muy remontantes entonces tienen siempre esta producción de fruta en forma basipétala. ¿Qué significa eso? Que desde la punta va hacia la base desarrollando estos laterales florales para ir produciendo justamente flores y frutos. Y como vemos aquí al lado, entonces también en este caso se van desarrollando los laterales florales. Pero voy a mostrarles en la pizarra que tengo aquí atrás que también en los laterales, porque el esquema, yo espero que ustedes me vean bien, ya les dije que la flor se produce aquí primero y después se van desarrollando las yemas que están en esta zona, ¿verdad? Pero
también en esta parte, también va hacia abajo, es decir, aquí se producen flores y de esta forma se generan estos laterales, ¿verdad? Que van a tener fruta desde aquí hasta acá. Entonces la idea sería cortar aquí y dejar estos laterales como la caña que va a emitir prontamente, cuando ya pase el invierno, también la fruta de caña. Es decir, yo no sé si se ha entendido bien mi esquema, que yo no soy tan buena para el dibujo, pero creo que de esa forma les explico mejor lo que podríamos efectivamente lograr al hacer esta poda que en Chile por lo menos normalmente no se usa. Bien, para hacer este sistema de poda, que es lo que muestro en la pantalla, necesitamos hacer como un sistema de espaldera bastante aireado y bastante claro. Estas son entonces, esta forma, ¿verdad?, de haber cortado la parte ya productiva, haber dejado la caña lignificada después del invierno y permitir que tengamos esta floración de primavera y esta fructificación que nos va a dar una gran cantidad de fruta en la caña. Esto, como dije, requiere un trabajo un poquito más delicado y nosotros lo hacemos mediante estas amarradoras que permiten efectivamente llevar el cultivo en forma de espaldera. De esa forma, entonces, vamos a tener que este ciclo productivo de las variedades remontantes, altamente remontantes, nos permite que el crecimiento del retoño del primer año, ¿verdad? Una plantación en septiembre, octubre, el retoño crece, posteriormente empezamos con la cosecha del retoño, ya en la forma que ya lo expliqué, la planta entra en receso y tenemos una buena cantidad de fruta de caña y en la medida que las podas se realicen correctamente, esta fruta es de buen tamaño y de buenas características. Eso es algo que me parecía interesante comentarle. Ahora, voy a referirme a algunos aspectos también del manejo que las variedades o que creo que en Chile debemos reforzar. En primer lugar, una plantación de frambuesas debe partir con un material de identidad genética controlada, que sean plantas de viveros, estos viveros especializados que se han ido desarrollando y que permiten, ¿verdad?, una mejor calidad de planta. Y también aquí quiero puntualizar que es muy habitual que la planta la dejemos más tiempo en las condiciones de almacenamiento. O sea, el trasplante ojalá se haga con una planta contenida, una planta relativamente pequeña. ¿Ya? Es habitual que los agricultores reciban la planta del vivero y la dejen por mucho tiempo en las almacilleras, lo que genera una planta con cuello de cisne o una planta envejecida que muchas veces le va a atrasar el cultivo y va a impedir, digamos, una buena producción el primer año. Por otro lado, quiero también anticipar, y algo que lo he comentado en muchos de mis seminarios, es que yo no estoy de acuerdo con una propagación directa desde el vitro hacia el agricultor. El vitro es una herramienta muy positiva en muchas ocasiones. Para otras especies, las plantas de vitro son realmente plantas que tienen ciertas ventajas, pero en el caso de la frambuesa, yo me limitaría a utilizar el método del brote etiolado en forma controlada, con viveros especializados, porque eso hace que el sistema sea mucho más sano desde el principio. Ahora, un aspecto que también creo que es importante, y aquí en este seminario van a tener la oportunidad de ver dos viveros que están produciendo nuestras plantas, pero lo importante es que exista un muy buen estrategia entre el productor y el viverista, porque el abastecimiento de las plantas tiene que ser muy oportuno y el productor tiene que tener sus características, digamos, todo su huerto bien establecido al momento de recibir las plantas.
Por supuesto, antes de plantar, hacer los análisis de suelo, verificar la ausencia de napas freáticas. Estas plantas tienen un crecimiento muy rápido y además no son tan resistentes a enfermedades fungosas que podrían ser, debo decir que muchas veces para los mejoradores de plantas nos enfrentamos a la disyuntiva de producir una planta muy rústica versus producir una planta menos rústica, y la rusticidad normalmente está contrapuesta a los altos niveles productivos. O sea, mientras mayor rusticidad, y este es el caso de la érita, en que probablemente resisten muchas más condiciones adversas, la verdad es que cuando nosotros estamos apuntando a una mayor producción, probablemente esa rusticidad se pierde un poco. Otro aspecto que yo he visto en los campos es la necesidad justamente de, muchas veces estos campos están en suelos relativamente pesados, por lo tanto es necesario que nosotros armemos camellones, y ojalá estos camellones sean cubiertos con mulch plástico. ¿Ya? Aquí tenemos las dos posibilidades, o sea, plástico negro, ¿verdad? Y al cual vamos a tener que hacer agujeros más grandes en la superficie para que ir llenando con los hijuelos que van cubriendo la hilera. Sin embargo, aquí Nelson tiene un video muy bonito en donde muestra, está escuchándome en este momento porque lo vi por ahí entre los asistentes, la posibilidad de hacer un mulch plástico para cubrir el camellón que vaya con 2 cintas de malla antimaleza, y que dejemos justamente al centro este espacio para que, dije, los hijuelos vayan cubriendo la hilera. También recordarles que eso de los hijuelos que van cubriendo la hilera no sean demasiados. Ya muchas veces se deja muchos hijuelos por metro lineal. Nosotros estamos pensando que no deberían ser entre 8 a 10 máximo hijuelos por metro lineal, y mantener ese control, porque muchas veces se pasa, se embosca mucho el sistema y eso hace que la producción también disminuya. Otro aspecto que es también importante recalcar es la necesidad de conducción desde el primer momento. ¿Ya? Nosotros hemos visto como uno de los errores muy frecuentes el hecho de dejar las plantas sin conducción al principio. Entonces podemos utilizar o bien hacer otra hilera de alambres más abajo, o bien usar en las primeras etapas un tutor, pero es absolutamente necesario que desde el inicio del cultivo se realice esta entutorado. ¿Ya? Hemos visto que se pueden usar estos palos impregnados de eucaliptus, pero también hay otros sistemas más tecnológicos y que han sido muy bien implementados. Esta es una foto de Aysén, en donde los agricultores recibieron estas estructuras y tienen la facilidad de poder mover, digamos, a medida que va creciendo el cultivo, ir moviendo con mucha facilidad los alambres y las crucetas. ¿Ya? Las distancias de plantación son más o menos estas las que hemos ido viendo. Y otro aspecto que también es importante es manejar muy bien el riego. El riego en Chile en los últimos años ha tenido ciertas dificultades. Esperemos que vayamos resolviendo nuestros problemas. Por supuesto que vamos a tener que pasar de riegos de forma menos tecnológica a riegos más tecnológicos, y ver claramente que cuando a la planta le falta agua, rápidamente se induce en la punta y deja de crecer, lo que obviamente no es beneficioso. Así que cualquier estrés que sufra la planta en el momento de la plantación, tenemos que tener muchos cuidados y permitir, digamos, que la planta tenga un buen crecimiento. Las recomendaciones de fertilización, por supuesto que están en cada uno de los huertos. Es necesario hacer
por supuesto, un análisis de suelo para ver, estas son datos referenciales que para algunas personas pueden ser interesantes, pero esto ha sido calculado considerando algunas mediciones de 10, de 15, de 20 toneladas por hectárea, lo cual normalmente es distinto, digamos, en cada caso. Me voy a referir también a la cosecha, porque en Chile usualmente cosechamos la frambuesa un poco sobremadura, ¿ya? Y en ese contexto nosotros hicimos un trabajo bien interesante en que pudimos determinar con distintos grados de madurez y de color de fruta, cuáles son realmente las posibilidades de que la fruta llegue a condiciones de consumo, ¿ya? Y en ese contexto hicimos dos ensayos, o sea, ensayos con dos temperaturas. Temperatura en rojo están las líneas de temperatura a 4 grados, que es normalmente lo que se usa almacenar la frambuesa, y la verde es temperaturas a 0 grados. ¿Ya? Realmente la temperatura a 0 grados permite incluso ir con fruta relativamente de buenas condiciones hasta 24 días. ¿Ya? Obviamente esto es considerando el estado de madurez C3, que sería este grado anaranjado. Esto fue un estudio bastante acucioso y pudimos además medir las tasas de respiración de la frambuesa con distintas condiciones, cosa que va a ser publicada digamos, prontamente, en los próximos días, diría yo. Ahora, si nosotros cosechamos en este estado, tenemos igual un periodo hasta más de 16, 17 días, llegando bien siempre que se almacenen a 0 grados, lo cual hace diferencia en cuanto a esta fruta sobremadura que realmente se ablanda muy rápidamente, la almacenemos en cualquier situación. Ok, aquí les muestro la situación de Chile, entre dónde se cultiva la frambuesa en Chile, desde Chimbarongo a Los Ángeles. Esa es la zona en donde existe una mayor cantidad de huertos de frambuesas en Chile. Pero hemos visto en los últimos años que esto se ha agrandado. Si Ronald había mencionado el hecho de que estábamos en la Araucanía, pero en realidad estamos incluso en Punta Arenas produciendo nuestras variedades porque estas características de alta remontancia nos han permitido ampliar las zonas de cultivo y ha generado, aquí tengo dos ejemplos, esta es Norma Kraus de Puerto Aysén, o sea, en la zona de la Patagonia, en donde perfectamente ha logrado sacar plantas, una muy buena producción de frutas de hijuelo, considerando, ¿verdad?, que es un clima muy frío y de características bastante extremas, pero ha sido posible perfectamente producir estas variedades santas, al igual que en la Araucanía, en Temuco. Y también las tenemos en condiciones más extremas todavía, hasta Punta Arenas, pero en esas condiciones, por supuesto, son bajo protección, ¿ya? Y en este contexto quería comentarles el